El verbo to be, entonces, en este caso lo vamos a trabajar solo en presente. Recuerden, es uno de los temas más importantes del idioma porque es el que más se utiliza. Corresponde al verbo ser y al verbo estar en español. Al igual que en español, en inglés se utiliza muchísimo. Entonces aquí tenemos, she's tall, ella es alta, she's sad, ella está triste. Observen que en el primer ejemplo, aquí estamos utilizándolo para describir en este caso, una cualidad. Ella es alta, ¿cierto? Y en el segundo ejemplo, estamos utilizándolo para describir algo que está sucediendo en el momento. Y es que en este caso es una emoción, perdón. She is sad. Ella está triste. Más tarde puede estar feliz, entonces ya no sería, mientras que en ningún momento va a dejar de ser alta. Eso es a lo que me quiero referir aquí. Entonces se utiliza para ser o para estar, ¿cierto? La estructura, recuerden que tenemos tres formas del verbo to be: am, are, is. Entonces, am, que es la primera, es muy fácil porque se utiliza siempre en primera persona cuando estoy hablando de mí mismo. I'm in the kitchen, estoy en la cocina, ¿cierto? You se utiliza para la tercera persona del plural y para segunda persona. Entonces, en este caso, vamos a utilizarlo con you, con we, con you, que sería plural, y con they, ¿cierto? You equivale a usted y ustedes. You, usted, you, ustedes, o vosotros, como dicen los que utilizan este tiempo, o tú para los que tutean. ¿Listo? Permítanme un segundo. Luis. Hola, profe. Oye, tengo una pregunta. Lo que pasa es que estaba también estudiando esa parte de you y también no lo tengo acá a la mano, creo que lo tengo en otro cuaderno, pero you y your, o sea, you sin eres se utiliza para tú o el otro, si estoy mal me corrige, es como en singular, ¿no? Y el your es como para tú o ustedes o su, ¿no? ¿Te refieres a este R? Your. Your, yeah. Ok, ese quiere decir you, your es lo mismo que you are. Y en este caso, Luis, para lo que lo utilizamos es para describir cuando usted o ustedes son o están. Esas dos cosas, o sea, yo iniciando normalmente pues me confunde un poco para a referirme a algo o decir algo. Claro. Normalmente utilizo a veces el you, que es lo que utilizamos para como para decir una sola persona o señalar algo o algo así. Entonces, you lo vas a utilizar siempre que te refieras a usted o a tú o a ustedes, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes, en estos momentos hay 18 personas en clase, entonces si yo me voy a referir a ustedes 18, me voy a referir con el you, porque Okay. estoy hablando de todos ustedes. O si voy a referirme solo a ti porque estoy hablando contigo, digo you también, porque es lo mismo que tú. Por ejemplo, ¿cómo estás? How are you? ¿Cómo estás tú? ¿Cierto? Sí. Y el you are, en este caso, you are, que es lo mismo que your, es tú estás o tú eres. ¿Listo? Sí, O porque casualidad también ustedes es están que o ustedes son. ¿Listo? exactamente. Gracias, profe. Perfecto. Tenía la mano levantada, no alcancé a ver el nombre, pero alguien más levantó la mano. Si tiene pregunta, puede activar el micrófono sin problema. A mí me quedó una duda con referencia a la pregunta de Luis. Stephanie, ¿sí? Buenas noches. Hola. Es que cuando él te hizo la pregunta, yo entendí que hablaba de you y your, no de you are, sino de your, como para decir su. Sí, no, pero por eso yo le pregunté y le señalé aquí si se estaba refiriendo a este que yo señalé. Porque si era your, como lo dices tú, sin la E, su, es posesivo y es un tema totalmente diferente.
Ok, gracias. que sería pronombres posesivos, pero no sería verbo to be. Entonces, por eso le señalé a él, aquí le señalé, y él me dijo que sí era esta. Entonces, por eso expliqué por ese lado. ¿Tú tienes claro el you are? Sí, sí, muy Y claro, gracias. tienes claro el your también, el posesivo. No mucho. No mucho, bueno, pero ese ya lo veremos. No te preocupes que lo creo que está, si no es en la próxima, es en 2 clases. ¿Listo? Vale, Perfecto. gracias. Entonces les decía, utilizamos el am con primera persona, ahí no hay duda, yo soy o yo estoy. El are con you, we, you and they. ¿Por qué se repite you? Porque aplica para singular y para plural. Y el is para tercera persona, he, she, it. ¿Listo? Recuerden que este is se utiliza con él, ella, eso o esa que hace referencia a animales o cosas, ¿listo? O lugares también. Entonces, muy bien. Aquí tenemos los ejemplos. I'm in the kitchen, estoy en la cocina. You're very intelligent, eres muy inteligente. He's at work, está en el trabajo. She's my wife, es mi esposa. It's for kids, es para niños. We're strong, somos fuertes. Your students, son estudiantes o sois estudiantes, dependiendo de cuál, cómo usen ustedes el castellano. They're on holiday, están de vacaciones. ¿Listo? Miren, observen que se pueden recortar. I am o I'm. You are o you're. He, she, it is o he, she, its. His, she's, its. Lo mismo aquí, we are o we're. You are, your. They are, their. ¿Listo? Luego, si tenemos la forma negativa, es exactamente lo mismo, pero le agregamos la negación, o sea, not, después del verbo to be. I'm not in the kitchen, no estoy en la cocina. You're not very intelligent, he's not at work, she's not my wife, it's not for kids. We're not strong, you're not students, they're not on holiday. Voy un poco rápido porque ustedes debían haber visto el video en el que hago esta explicación durante el fin de semana, ¿listo? Entonces, si tienen algunas preguntas, como en el caso de Luis y Stephanie en su momento, por favor me levantan la mano y las abordamos. La forma interrogativa lo que hacemos es voltear un poco la estructura. Entonces, ya no empezamos por el sujeto como aquí, sino que empezamos por el verbo to be. Ejemplo, am I in the kitchen? ¿Estoy en la cocina? Are you very intelligent? ¿Eres muy inteligente? Is he at work? ¿Está en el trabajo? Is she my wife? ¿Es mi esposa? Is it for kids? ¿Es para niños? Are we strong? ¿Somos fuertes? Entonces observen que lo que hacemos es poner el verbo to be para iniciar la oración y lo demás pasa igual. Noten una diferencia muy importante y es que en inglés solo tenemos un signo de interrogación. No tenemos los dos como en español y pasa lo mismo con el signo de exclamación. ¿Listo? Y lo único sí es que el verbo to be empieza abriendo la oración y por lo general en todos los tiempos verbales, en todos los tiempos gramaticales, vamos a empezar la oración cuando es interrogativa con los verbos auxiliares, sea cual sea su caso, en presente simple con el do y con el does, en su momento con el have o con el has, y así sucesivamente. Entonces, ese sería nuestro indicador de que es una pregunta. Y por esa razón es que no se utilizan los dos signos de interrogación. Es decir, en inglés no existe el signo de interrogación de apertura, solo existe el de cierre. ¿Listo? Aquí tenemos que no existe tampoco forma contraída para las interrogativas. Are you on holidays? ¿Estás en vacaciones? Miren que esto no se puede. Tiene que ponerse la forma completa. Y luego tenemos algo que también se utiliza mucho en inglés
y son las respuestas cortas, perdón. Si a una persona le preguntan, ¿Are you on holidays? Y si está en vacaciones, yo voy a decir, Yes, I am. Si a mí me llamara alguien en estos momentos y me dijera, ¿Are you in class? Voy a decir, Yes, I am. ¿Estás en clase? Sí. ¿Listo? Entonces, observen que para hacer esa respuesta, para respuestas cortas, siempre tengo que tener en cuenta cuál es el verbo, el tiempo gramatical de la pregunta. En este caso, estamos hablando de verbo to be en presente. ¿Por qué? Porque yo tengo que responder con el auxiliar o con el que se haya utilizado, con el que hayan utilizado para hacerme la pregunta. ¿Cierto? Aquí tenemos, ¿Are you on holidays? Yes, I am. ¿Por qué? Me están preguntando con verbo to be, yo respondo con verbo to be. Si la respuesta fuera negativa, entonces diría, no, I'm not. Miren aquí, yes, I am, you are, he, she, it is, we, you, they are. Por ejemplo, si alguien me preguntara que si Estefanía, que fue la última que habló, está en clase, ¿cierto? Supongamos que me llama el director y me dice, come here, it's Stephanie in class. Yo voy a responder, yes, she is. ¿Está Estefanía en clase? Sí. Yes, she is. O si ella no estuviera, entonces diría, no, she isn't. O no, she's not. Cualquiera de estas dos formas es exactamente lo mismo. Simplemente una está contrayendo, una está contraída y la otra está contraída de otra manera, ¿cierto? Pero en este caso miren que las dos son contracción. Y la forma completa sería is not. She is not. ¿Listo? Entonces es muy importante estas respuestas cortas. En la medida que vamos viendo la gramática, ustedes van a ver que con cada tiempo verbal o tiempo gramatical se tiene respuesta corta. Si fuera con el do y el does, pues diría yes, she does, no, he doesn't, yes, I do, no, we don't, ¿cierto? Si fuera con el has o con el have y el has, yes, she has, no, he hasn't, y así por el estilo. Entonces van a ver que en cada tiempo esto se repite. Y entonces aquí tenemos, ¿Are you with Martha? Yes, I am. ¿Estás con Marta? Sí. ¿Is he famous? No, he's not. ¿Es famoso? No. Entonces, cuando es el verbo to be en pasado, lo utilizamos con el was y con el were. Es mucho más fácil porque solamente tenemos verbo to be, tenemos dos verbos to be para primera y tercera persona que es was y para segunda persona y tercera persona del plural que sería were. ¿Listo? Pero este tema del verbo to be en pasado después lo profundizamos. Pero aquí tenemos, por ejemplo, my grandma was a model at my age. Mi abuela era modelo a mi edad o fue modelo a mi edad. O yesterday we were at home. Ayer estábamos en casa o estuvimos en casa. Por ejemplo, on Monday we weren't in class. El lunes no estábamos en clase, ¿cierto? La estructura es la misma, observen sujeto, verbo to be y el complemento. Yesterday I was in your town. Ayer estuve en tu ciudad. You were excited to go to the cinema. Estabas entusiasmado por ir o emocionado por ir al cine. He was a teacher for many years. Fue profesor durante muchos años. Observen que en español es posible omitir el pronombre. Yo puedo decir, hablando por ejemplo en primera persona, fui profesor de colegio durante muchos años, ¿cierto? En inglés no puedo decir was a school teacher for many years. Tengo que utilizar el pronombre. I was a school teacher for many years. Entonces, esa es la razón por la que en inglés tenemos el ejemplo, he was a teacher for many years, y en español el pronombre aparece entre paréntesis porque puede omitirse. ¿Él fue profesor durante muchos años o simplemente fue profesor durante muchos años? Jennifer. Profe, no sé si me estoy adelantando mucho, pero es que siempre he tenido esta duda.
No te preocupes. En donde dice they were, por ejemplo, ayer en la noche, yo no entiendo por qué en español dice estaban o estuvieron en el cine y ahí inicia primero con el cine y después dice en la noche. No sé si me hago entender. Sí. They Nunca were at entendí. the cinema Si lo last escribe, night. exacto. La estructura es diferente, por eso es que no podemos traducir, no podemos hacer traducción literal. Yo sé que al principio es muy difícil no hacer traducción literal porque eso lo hacemos casi que automático. Pero no podemos hacer traducción literal por dos cosas, porque todo el componente cultural de los dos idiomas influye muchísimo a la hora de hablar y porque a veces las oraciones no van a tener la misma estructura. Entonces, en este caso, en español podemos decir ayer por la noche estuvieron en el cine o ayer estuvieron en cine por la noche. Las dos formas son correctas. Entonces, ahí simplemente es un tema de que están estructuradas las oraciones. Dicen lo mismo en los dos idiomas, pero están estructuradas de manera diferente. ¿Listo, Jennifer? Sí, profe, gracias. Sí respondí la pregunta. Es que a veces me pasa, bueno, de pronto en el transcurso de las clases nuevamente me encontraré con esos ejemplos y ya te levantaré la mano. Perfecto. ¿Vale? Si Pero bueno, normalmente es cuando haces el cambio del idioma, entonces encuentras las palabras en diferente ubicación y es por eso, porque simplemente en inglés, por ejemplo, decimos the red house y en español decimos la casa roja. Entonces, en inglés existe algo que se llama el orden de los adjetivos. Lo encuentran como order of modifiers. Yo hace poco hice un video sobre el tema y es que según la característica del adjetivo tenemos un orden en inglés para ubicarlos. Entonces, dependiendo si es tamaño, si es color, es forma, edad, etcétera, recuerdo que son como 8 categorías y cada una va en un orden específico. Mientras que en inglés, en español, perdón, puntualmente eso es totalmente diferente. ¿Listo? Bueno, muy bien. Y la forma negativa es lo mismo. Después del verbo to be ponemos la negación. I wasn't, ¿cierto? Yesterday I wasn't in your town. Ayer no estuve en tu ciudad. You weren't excited to go to the cinema. No estabas emocionado por ir al cine. La forma interrogativa es igual. Primero el verbo to be, después el resto. Was I in your town yesterday? Perdón. Ayer estuve en tu ciudad. Were you excited to go to the cinema? ¿Estabas emocionado por ir al cine? Las formas, lo que les decía, cuando hablamos de respuestas cortas en presente, lo que les decía, siempre estar muy pendientes de cuál es la forma del auxiliar o del verbo que se está utilizando para hacer la pregunta y con ese mismo equivalente respondo. ¿Por qué digo equivalente? Porque si a mí me preguntan, ¿were you at the cinema yesterday? A mí me están preguntando con were, pero el equivalente en primera persona sería was, porque me están preguntando a mí. Entonces yo voy a responder en primera persona. Entonces diría, yes, I was, si yo estaba, o no, I wasn't, si yo no estaba. Entonces por eso les digo, responden con el mismo o con su equivalente. En este caso el equivalente es el was o el wasn't. Was Arson ill on Monday? Yes, he was. Were they bored in class? No, they weren't. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un recorderis. Yo les voy a mandar esta tabla. Permítanme un segundo que me quede toda completa en pantalla. Se los voy a mandar por el WhatsApp, por el grupo, para que les quede ahí para sus apuntes. Sí, aquí están. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas sobre este tema?